Ok, las ramas del poder público son tres y están constituidas desde el año 1945 y ratificadas en el año 1991 después de la constituyente. Y son tres, que es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva es donde el presidente es la cabeza y se delega funciones a gobernaciones, alcaldías y ministros, porque como Colombia es un estado descentralizado, o sea que el presidente delega funciones según los territorios, entonces las gobernaciones, alcaldías y ministros pertenecen a la rama ejecutiva y cumplen funciones a lo largo y ancho del país. La rama legislativa es, en pocas palabras, el Congreso, que está representado por el Senado y la Cámara de Representantes, que prácticamente son los que hacen las leyes. Faltando simplemente la rama judicial, que es la que se ocupa de administrar la justicia en Colombia, que tenemos entes tales como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la cual nace después de 1991, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y las jurisdicciones especial y la Fiscalía General de la Nación. Las jurisdicciones especiales tales como la Jurisdicción Especial para la Paz, que nace después de el Tratado de Paz firmado con las FARC en el gobierno Santos. Ok, por último están los mecanismos de protección de los derechos, y por último no significa que sean menos importantes, los cuales nacen post constituyente del 91, pues antes no existían, y aunque hay muchos, se resaltan dos, que es la acción de tutela, la cual protege los derechos fundamentales, y el derecho de petición, que sirve para solicitar información. Hay otro, que es el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad. El Estado social de derecho es donde se da garantía de los modelos sociales. El Estado reconoce y garantiza los derechos de índole individualista y de orden colectiva. Para ello se deben tener unas bases que son igualdad y libertad, Estado como gestor, velar por los derechos sociales y un principio democrático. Entonces, el gobierno tiene la función de proporcionar un Estado donde los funcionarios de gobierno velan por el respeto institucional, establecer la convivencia a través del respeto y la dignidad, predominan así el interés general de quienes conforman la nación. De esta manera, asegurándole a los ciudadanos un modelo de un salario mínimo, la alimentación, brindándole techo, educación, etcétera. Las ramas de poder público. Las ramas de poder público son aquellos tipos de organismos independientes que tienen la función de administrar las distintas áreas del poder público. Estos organismos, aunque tengan funciones diferentes, deben de cooperar entre sí para trabajar mejor y cumplir las distintas funciones que le corresponden. Estas se dividen en tres, que son rama legislativa, rama judicial y rama ejecutiva. La rama legislativa encargada del control político y la expedición de leyes. Esta se encuentra conformada por el Congreso de la República, que es el Senado, y la Cámara de Representantes. La rama judicial encargada de la administración de la justicia y se encuentra conformada por las Cortes y la Fiscalía de la Nación General. Y la rama ejecutiva encargada de la administración pública y del diseño y desarrollo de las políticas conformada por el presidente de la República, los ministros, el gobernador del departamento y el alcalde municipal. Bueno, los mecanismos de protección social. Es un conjunto de instituciones a través del cual la sociedad se protege contra los elementos que la amenazan y amparan a los individuos. Bueno, un Estado social de derecho es aquel que garantiza los derechos de cada individuo, los derechos fundamentales, que es la vida, la educación, la vivienda, el trabajo, entre otros. Las ramas del poder colombiano son la ejecutiva, que la ejecutiva es el gobierno nacional, la legislativa, que es el Congreso, las ramas judiciales son las cortes y los tribunales.
Los mecanismos de protección de los derechos, pues son la tutela, pues son varios, ¿no? La tutela, la protección de derechos fundamentales, protección de derecho a la libertad, protección de derecho al buen nombre y sacar a las personas de base de datos de deudores morosos. Pues ese es un ejemplo de data crédito. Derechos de petición, o sea, el habeas data. Ay, eso son un poco más, son un poco. El Estado Social de Derecho es cuando el Estado pasó de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho. La diferencia que tiene el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho es que en el Estado de Derecho se pretendía siempre proteger la ley por encima de las personas, mientras que en el Estado Social de Derecho se pretende proteger a las personas incluso por encima de las leyes. Cuando una ley está por encima de un derecho fundamental de una persona, dicha ley tiende a ser derogada. ¿Por qué? Porque la Constitución primordialmente protege al, a la persona como tal y crea las leyes para su protección. Entonces, no puede haber un mecanismo que vaya en contra de dicha protección. Eso es lo que es el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es una garantía para la sociedad. Ya se comienza a ver a la persona como un ente, como un ser que necesita ser protegido. Las ramas del derecho son tres, son la rama ejecutiva, la rama administrativa y la rama judicial. En cuanto a mecanismos de protección de los derechos, existen varios como lo son la acción de tutela. Las mayoría de las acciones se crearon para proteger los derechos tanto de primera, segunda o tercera generación. Como cuáles, los de la primera generación, que son los derechos fundamentales, está la acción de tutela, que es una de las más usadas en el momento de proteger esos derechos. También está la acción de grupo, la acción de nulidad, está la acción popular. Todas las acciones que se contemplan en la Constitución son creadas para la protección de los derechos de las personas. ¿Qué es el Estado Fundamental Social del Derecho? Este fue fundado de la dignidad humana en el trabajo de la solidaridad de las personas que lo integran y le prevalecen al interés general. El trabajo es el medio adecuado para que los seres humanos mantengan su dignidad en los núcleos de desarrollo. ¿Cuáles son las ramas del poder en Colombia? Para ejercer el poder público otorgado por los ciudadanos, el Estado colombiano está estructurado en tres ramas o poderes independientes que colaboran entre sí para lograr un cumplimiento de los fines del Estado. Estas ramas de poder son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Los mecanismos de protección de los derechos de protección ciudadana son los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida de la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, que se ejercen mediante acción judicial y cuando fuese posible restituir las cosas a su estado anterior.